La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestroamericano y global. Un saludo desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Un verdadero placer participar de este tercer seminario internacional, la batalla comunicacional en América Latina, organizado por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y la Universidad Bolivariana de Venezuela. En este momento me corresponde ejercer como ministro del Poder Popular para la Cultura en la República Bolivariana de Venezuela, pero como he sabido, mi oficio de origen es el de comunicador social. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela en esta carrera que he ejercido ya por 30 años en mi país. Y lo traigo a cuento porque justamente el análisis de la batalla comunicacional en América Latina pasa por poner el foco en lo ocurrido en mi país en el campo de la comunicación en las últimas décadas. Decía el comandante Chávez que Venezuela entró tarde al siglo XX por la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, una dictadura verdaderamente terrible que incluso entregó a las transnacionales petroleras la responsabilidad de redactar nuestra legislación petrolera. Al mismo tiempo decía el comandante Chávez que Venezuela entró temprano al siglo XXI porque aquí ocurrió, antes que en ninguna otra parte, la primera rebelión contra el neoliberalismo. Aquí ocurrió el 27 de febrero del año 89 y días subsiguientes una explosión social bautizada como el Caracazo, pero que tuvo expresión en varias ciudades de nuestro país. Apenas 25 días después de la coronación, así llamada, de Carlos Andrés Pérez, un candidato socialdemócrata que había llegado al poder cabalgando sobre la añoranza de la bonanza petrolera registrada en su primer gobierno en los años 70 y que en su campaña electoral había enfilado baterías contra el Fondo Monetario Internacional, había acusado al fondo de aplicar un paquete de medidas que era, según el Carlos Andrés Pérez candidato, una bomba solo mata gente. Pues resulta que apenas llegado al poder, tras las elecciones de 1988, este candidato termina aplicando precisamente ese paquete, termina olvidándose de sus poses electorales y tomando el camino del medio del llamado plan de ajuste neoliberal con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue verdaderamente explosivo y no es una figura retórica. Fue explosivo porque apenas 25 días después, aplicando el recetario del Fondo Monetario Internacional, se topó el fondo, el gobierno de Pérez y el establecimiento político y económico del país, del continente y del mundo con una rebelión inusitada. Gente espontánea saliendo a las calles, protestando de manera simultánea, tomando sin pagar lo que la industria de la comunicación le ofrecía como medio para alcanzar la felicidad y también, por supuesto, para la propia subsistencia. Personas que se encontraron en plena calle sin posibilidad de pagar siquiera el pasaje para llegar a sus sitios de trabajo. Recuerdo que en aquellos tiempos la patronal Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, una organización sindical subordinada al Partido Acción Democrática y a los intereses del sistema político vigente en aquel tiempo, pues se habían demorado discutiendo un mísero aumento salarial de unos cuantos bolívares. Y bueno, el estallido social obligó a que dejaran de lado sus resistencias y aprobaron finalmente ese magro aumento salarial como una manera de apaciguar los ánimos. Pero lo cierto es que ese estallido social sin direccionalidad política partió en dos nuestra historia y también marcó una anticipación a lo que ocurriría en otras latitudes
frente al mismo paquete fondo monetarista. Apenas 3 años después de esta rebelión popular, se le sumó el pueblo en uniforme a través del alzamiento militar del 4 de febrero del año 92, liderado por un hasta entonces desconocido teniente coronel, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ambos hitos marcaron el inicio de un proceso vertiginoso en el que terminamos con Chávez a la cabeza de la Revolución Bolivariana. En el año 98, 10 años después del triunfo electoral de Pérez, quien gana las elecciones es precisamente aquel desconocido comandante. Con la propuesta de la Revolución Bolivariana, que procedió a un proceso constituyente que también fue anticipatorio de otros procesos en otros países. Aquí en Venezuela, en el año 99, fue sometida a referendo una constitución que es la primera aprobada por el pueblo. Todas las demás habían sido aprobadas por las élites mediante sus mecanismos tradicionales de dominación. En este caso, hubo un proceso participativo continuo. Se hicieron referendos para activar el proceso constituyente, se hicieron elecciones para elegir a los constituyentes, se hizo el referendo para aprobar el texto constitucional y entramos pues más temprano al siglo XXI, una constitución que tiene conquistas de avanzada, tanto en el campo social, cultural, en materia de derechos humanos, en el fortalecimiento de las instituciones soberanas de nuestro país. Pues bien, decía el comandante Chávez que llegamos temprano al siglo XXI con este proceso iniciado el 27 de febrero del año 89. Yo podría decir, también parafraseándolo, que nos tocó vivir más temprano que en otras latitudes un proceso de relacionamiento con el aparato mediático, con el aparato cultural capitalista. Porque luego de la elección de Chávez, del proceso constituyente, de la aprobación de la Constitución, de la aprobación de las primeras leyes derivadas de esa nueva Constitución, se activó un proceso conspirativo, golpista, auspiciado desde el imperialismo norteamericano, instituciones internacionales y gobiernos que vieron sencillamente como una amenaza, ese mal ejemplo de la Revolución venezolana. Y se echó a andar una maquinaria golpista que tuvo como vanguardia a los medios de comunicación. A mí me correspondió en esa época trabajar para el diario El Universal como reportero y para el canal del Estado venezolana de televisión. Entre mis amigos solía decir que trabajaba para el canal de la Revolución y el diario de la oligarquía. Y ciertamente me correspondió ver el comportamiento de los actores políticos, mediáticos, desde ambas aceras de la sociedad venezolana, que entró en un proceso de altísima polarización. Debemos decir que en el plan golpista pues tuvo un papel determinante también la vieja oficialidad de alta jerarquía que no aceptaba el liderazgo político y militar de Chávez. Eran oficiales de promociones digamos más antiguas que Chávez o de la propia antigüedad del comandante Chávez, que no lo veían realmente como un superior y recelaban de su liderazgo y estaban formadas además en una digamos, doctrina muy anticomunista. También, por supuesto, la plana mayor de la llamada nómina mayor de petróleos de Venezuela, ante el derrumbe de los partidos políticos que fueron derrotados por Chávez de manera colosal, de los partidos políticos tradicionales, tomaron su lugar los medios de comunicación, la plana mayor ejecutiva de PDVSA, algunos de estos militares que comenzaron a, digamos, a aparecer confrontados con el gobierno del comandante Chávez, líderes de las organizaciones de la llamada sociedad civil. Y ahí apareció en primera fila, por ejemplo, Fede Cámaras, ya la mencionaba, la patronal. De ella saldría de su seno nada más y nada menos que el presidente, entre comillas, que se autoproclamó como tal mientras Chávez estaba prisionero. Pero les traigo a cuento, por supuesto, también el papel destacadísimo de la Iglesia Católica, digamos, de lo que usualmente se denominaban las fuerzas vivas de la sociedad.
que no incluían al pueblo humilde, al pueblo de pie, el pueblo que era el protagonista de aquel 27 de febrero y el protagonista de este proceso político que Chávez lideraba. Pues bien, los medios llegaron a convertirse en verdaderas maquinarias de agitación política. El periodismo, en el que yo mismo me formé, en el que había incluso, digamos, entregado mis sueños juveniles después del derrumbe del muro de Berlín. Yo, digamos, pertenezco a una familia revolucionaria que se sintió golpeada por aquel acontecimiento, estremecida a mis 19 años de edad. Y bueno, esa pasión que en mi hogar se sentía por la política, yo la canalicé fundamentalmente por los lados del periodismo. Y ese apasionamiento político me llevó a creer a pies juntillas en que el periodismo podía ser una herramienta de transformación social efectiva y a brevar de distintos autores, de herramientas que me parecían muy útiles, como los manuales de estilo de distintos diarios y medios de comunicación del mundo. Y bueno, me di cuenta cómo en esas horas del golpe, previamente, durante el golpe y posterior al golpe, pues esos manuales de estilo fueron lanzados a la basura. Para no referirme a los artículos de la Constitución que obligaban y obligan a todos los actores de la comunicación a garantizarle al pueblo una información veraz. Las leyes, entre ellas la ley de ejercicio del periodismo. Todo, digamos, el entramado legal y deontológico fue echado a un lado con el solo propósito de derrocar al gobierno del comandante Chávez. Y derrocarlo por mecanismos no solamente digamos, dirigidos al descrédito de la acción de gobierno, de las figuras que ocupaban responsabilidades, sino también dando rienda suelta a expresiones de racismo, de fascismo, de clasismo, con absoluto desparpajo. Los medios de aquel entonces mostraban un desprecio impresionante por la gente humilde. Se desataron campañas de demonización, de satanización de lo popular, de desprecio incluso por la venezolanidad, por digamos, los valores constitutivos de nuestra cultura, de nuestra identidad. Todo con el propósito de, digamos, el derrocamiento de la revolución bolivariana, pero mucho más que eso, digamos, el desplazamiento absoluto, la anulación de una parte indispensable de nuestra identidad, de ese sujeto político que es el pueblo humilde convertido en proyecto. El simbolismo mayor se concretó en la ceremonia de juramentación de Pedro Carmona Estanga como presidente, entre comillas, de un gobierno de unidad nacional y salvación, de unidad y salvación nacional, creo que era el nombre. Allí reunidos una cantidad de jerarcas de la llamada sociedad civil, empresarial, sindical, política de los viejos partidos, oportunistas de todo tipo, figuras de medios de comunicación, no podía faltar la jerarquía eclesiástica. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, pues apareció aquel nuevo, entre comillas, presidente autojuramentándose y detrás de sí la ausencia notoria del tradicional retrato del libertador Simón Bolívar. Es decir, el golpe incluía la anulación no solo del retrato del libertador en aquel acto, en aquella ceremonia, también del apellido de la república que había sido aprobado por el pueblo en referendo popular como parte del nuevo texto constitucional. Desde aquella constitución del 99, en mi país, Venezuela, se llama oficialmente República Bolivariana de Venezuela. Y aquel decreto de disolución de poderes públicos, un decreto golpista en toda la línea, incluía la restauración del nombre de la República de Venezuela, a secas, sin el bolivariano. De modo pues que, como les decía, lo simbólico no estuvo exento en toda esta puesta en escena de un cambio abrupto, no solo de gobierno, sino de suplantación de un sistema constitucional que estaba apenas
echando sus primeros pasos, echando sus raíces. Y ese proceso nos dio a los venezolanos y venezolanas una experiencia. Mientras estaba instalado el gobierno golpista en Miraflores, una prensa que se caracterizó por su virulencia, por su hostilidad manifiesta hacia las autoridades de gobierno, pasó a ser absolutamente inocua, prácticamente inexistente frente al poder golpista que se instalaba en Miraflores. Los canales de televisión transmitían lo que en Venezuela llamamos comiquitas, que son las animaciones, las fantasías animadas de ayer y hoy, el Tom y Jerry, y repetidas veces el currículum del nuevo, entre comillas, presidente Pedro Carmona Estándar. Es decir, los medios adoptaron una postura de validación, de legitimación del gobierno golpista. Dieron por cierta la renuncia del comandante Chávez sin mostrar evidencia alguna de que ésta se había producido. Y además procedieron a ocultar, a aplicar un silencio informativo respecto de la reacción popular que se generó en distintas localidades, en distintos pueblos, ciudades, barrios de Venezuela, pues se dieron manifestaciones de repudio al golpe y de demanda del retorno del comandante Chávez al puesto al que había sido electo por el pueblo. Estas manifestaciones no fueron cubiertas por los medios abiertamente, miraban hacia otro lado, el pueblo espontáneamente se volcó hacia los propios medios de comunicación, hacia las sedes de los medios de comunicación, hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, hacia los principales cuarteles militares, exigiendo el retorno de Chávez. Primero exigiendo escuchar a Chávez, porque se proclamó la renuncia del presidente, pero no se mostraron pruebas de esta renuncia, no se mostró la renuncia escrita. Y lo que inicialmente pedía el pueblo era escuchar a Chávez, poder verlo, que además Chávez dictó cátedra también respecto de un liderazgo importante en el campo de la comunicación, porque se dedicó prácticamente desde el mismo momento en que asumió el poder a predicar los postulados de la revolución, a estar omnipresente en su gestión de gobierno, en sus gestiones políticas. Es decir, era un personaje presente en la vida cotidiana de los venezolanos y de un momento a otro estuvo silenciado por los medios. De modo pues que el pueblo primero reclamó su reaparición y luego cuando distintos funcionarios y el propio Chávez a través de una comunicación escrita que fue difundida por medios no convencionales, a través del fax, por megáfonos, en fin, a través de medios alternativos distintos a los medios establecidos. Por cierto, los medios comunitarios y alternativos que fueron fomentados por el gobierno de Chávez tuvieron un papel determinante también en la difusión de este tipo de informaciones, pues ese llamado al que le permitieran hablar a Chávez, quiero oír a Chávez, se transformó en un llamado a que Chávez volviera. Quiero que Chávez regrese a Miraflores. Bueno, esto marcó un antes y un después, porque a partir de entonces toda inocencia respecto del comportamiento del aparato comunicacional capitalista, de las empresas dedicadas al negocio de la comunicación, quedó absolutamente cancelado. Ya nadie se chupa el dedo, ya nadie, digamos, tiene una relación acrítica con los contenidos difundidos por los medios de comunicación. Por supuesto que siguen teniendo una influencia en la llamada opinión pública, en la creación de matrices, y de hecho apenas unos meses después del golpe de abril, pues ya esa misma maquinaria que intentó derrocar a Chávez por medio del golpe estaba activada para el paro sabotaje petrolero y nunca dejó de estar activa ni ha dejado de estar activa en todos estos años, mutando, transformándose, moviendo la vanguardia, el liderazgo entre empresas hacia otros actores comunicacionales del exterior, pero ahí está presente ese poder que sigue pugnando, pero pugna desde una posición, digamos, de minusvalía frente a los niveles de conciencia del pueblo venezolano. En Venezuela hay una distancia crítica frente a lo que aparece publicado, frente a los asuntos que
hoy contemporáneamente con el tema de las redes sociales, pues ahora podemos decir que esa distancia crítica se establece también respecto de los temas que son tendencias, de los señalamientos, de las imputaciones públicas, frente a las cuales ya hemos visto tal extremo que los venezolanos tienden a tener una sana duda, por decirlo menos, respecto de este tipo de contenido, y eso ha permitido que las distintas celadas que se han venido, digamos, estableciendo, montándole al pueblo de Venezuela y a su proceso político revolucionario hayan encontrado la derrota sucesivamente. Por ejemplo, me remito a los hechos del 23 de febrero del año 2019, en Cúcuta, cuando se cumplía un mes de la autojuramentación. Cualquier coincidencia con la de Carmona no es pura coincidencia, pero bueno, al mes de la autojuramentación del señor Guaidó en una plaza pública, se suponía, según la Constitución, según el artículo constitucional que él invocaba para hacerlo, que él debía, digamos, cesar en sus supuestas responsabilidades para convocar un proceso electoral. Y para colocarle un velo a esta exigencia constitucional, toda la industria cultural capitalista hemisférica, incluso más allá de nuestro continente, se activó para una operación compleja desde Colombia. Allí se dieron cita los presidentes del mal recordado Grupo de Lima y una pléyade de artistas del jet set internacional, liderados por un multimillonario británico llamado Richard Branson, que estuvieron en Cúcuta liderando una avanzada artístico-cultural para lo que iba a concretarse como una agresión armada al territorio venezolano. Una cosa inédita, una cosa verdaderamente digna de estudio. En esa ocasión, pues ese 23 de febrero, en lo que se conoce como la Batalla de los Puentes, una vez cumplido el ritual artístico del show, pues se inicia un proceso de acoso desde la frontera colombiana hacia el lado venezolano, procurando la deserción de elementos de la Fuerza Armada venezolana. Y se produce lo que se dibujó desde el aparato mediático como un intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Una cosa nunca ocurrida. ¿Quién puede imaginar que una ayuda humanitaria a un país podía entrar por la fuerza? Pero bueno, el guión cinematográfico que la industria cultural capitalista montó incluía eso. Y los agresores que acompañaban esta incursión en territorio venezolano por parte de un conjunto de camiones de gran tamaño, aquí en Venezuela los llamamos gandolas, pues terminaron incendiando a varios de esos camiones. Y enseguida el aparato mediático construyó la matriz de que Maduro quemó la ayuda humanitaria. Fíjense ustedes cómo hay una reducción simplista de hechos complejos alrededor de elementos muy puntuales que están dirigidos única y exclusivamente a la generación de indignación. Yo llamo la atención al respecto. Los medios de comunicación, la industria cultural, se ha transformado en una maquinaria de generación selectiva de indignación. La promoción selectiva de un estado de ánimo de indignación en sectores de nuestras sociedades con fines políticos. Es decir, para la validación de fines políticos. Sucedió en el Paraguay cuando la masacre de Curuguatí, la muerte violenta de un grupo de campesinos, fue empleada para justificar el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Lugo, Fernando Lugo. En Brasil, cuando el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, la campaña de medios contra la presidenta y en general contra el PT y contra Lula fue brutal. Yo escribí un libro llamado Golpe Bajo, donde recojo allí, por ejemplo, las fotografías de la presidenta Dilma envuelta en llamas,
en una composición fotográfica producida a propósito de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que es una noticia normalmente positiva en cualquier país, pero que en este caso fue aprovechada para, digamos, crear esa sensación negativa respecto de la presidenta Dilma. Y podría continuar mencionando ejemplos como lo sucedido con el presidente Evo Morales en Bolivia, que, previo al golpe de Estado del año 2019, y otros muchos más casos en que esta maquinaria de creación selectiva de indignación toma un tema, lo bombardea con este tema incesantemente, crea un clima de opinión determinado para la consecución de un fin político determinado, y después, sin ningún desparpajo, suelta el tema, se olvida del tema, e incluso puede aparecer corrigiendo las versiones interesadas o sesgadas que ese aparato comunicacional lanza con esos fines políticos. Sucedió con lo que yo les venía comentando de Cúcuta. El diario del New York Times publicó 15 días después de la quema de la ayuda humanitaria por parte de Maduro, según era la digamos, premisa mediática del momento. Pues bueno, 15 días después apareció publicando una enjundiosa investigación en la que comprobó que la tal ayuda humanitaria, que no era tal, porque después también se supo que lo que contenían esos camiones no eran elementos reales de ayuda humanitaria, pues habían sido estas gandolas, estos camiones habían sido quemados desde el lado colombiano. Eso lo vino a aclarar el New York Times 15 días después, pero 15 días antes ya Telesur había dado la versión correcta. Por supuesto, la proporción en la influencia de un canal como Telesur es mínima al lado de la que puede tener un medio hegemónico como lo es el New York Times, y como lo fueron todos los que se cartelizaron para, digamos, la ventilación de esta tesis inicial, dirigida única y exclusivamente a la generación de indignación. Yo por eso creo que es necesaria una vacunación masiva frente a los medios de comunicación, una vacunación de conciencia, porque lamentablemente, y lo digo con dolor porque yo me formé para trabajar en los medios, pues han devenido en una maquinaria que acompaña o lidera proyectos políticos usualmente vinculados al imperialismo, vinculados a las fuerzas más retrógradas de nuestras sociedades y al capital transnacional. Yo quiero decir que no es ninguna rareza que últimamente en el escenario mundial estén cada vez más visibles elementos de una ultraderecha verdaderamente asombrosa en sus valores, en sus conductas, en sus procederes, en sus íconos, en la reivindicación de personajes como Adolfo Hitler. Nosotros en Venezuela, habiendo vivido esta experiencia con el aparato cultural comunicacional, tempranamente denunciamos el fascismo. Denunciamos que en abril del 2002 le habíamos visto los dientes de leche al fascismo. Y en el exterior, algunos compañeros incluso de buena fe, incluso de izquierda que se pretende revolucionaria o que se siente revolucionaria, pues llegó a poner en duda esa caracterización y atribuyéndola a la proverbial superlatividad característica de los caribeños, de los venezolanos. Y ahora resulta que después de haber sido los venezolanos de alguna manera ridiculizados por haber enarbolado la denuncia del fascismo, ahora vemos en el mundo como claramente el fascismo, el neonazismo, se ha convertido en un factor que aparece incluso con sus esvásticas, haciendo y deshaciendo y amenazando además con la toma del poder en distintos países. Acaba de ocurrir la primera vuelta electoral en Colombia y el candidato que llega de segundo detrás de Gustavo Petro del Pacto Histórico es un señor que dice que admira a un pensador alemán llamado Adolfo Hitler. Eso no lo digo yo, lo acaba de decir este personaje que amenaza con convertirse en presidente de Colombia si los colombianos optan por él y no por Petro. De modo pues que nosotros en Venezuela, sin ánimos de parecer presuntuosos,
vivimos tempranamente una serie de acontecimientos, de fenómenos respecto del aparato cultural, del aparato mediático, comunicacional, que nos dieron tempranamente herramientas para enfrentar lo que hoy está viviendo el mundo. Esta cultura de la cancelación, de la anulación, del desmantelamiento incluso de las identidades culturales, nacionales. Este plan hegemónico que busca incluso la desaparición de las particularidades culturales de la humanidad toda. Un proyecto civilizatorio con pretensiones de universalidad que desconoce las especificidades que tienen los grupos humanos que habitan en este planeta. Esa tendencia incluso a la anulación de aportes que una determinada cultura le ha dado a la cultura universal. El reescribir la historia para borrar de los libros y de los museos o de los pentagramas a creadores de una determinada nacionalidad, porque en una coyuntura determinada esa nacionalidad es blanco de este aparato comunicacional y cultural. Eso es un fenómeno terrible, nunca visto, no se utilizó ni siquiera con los alemanes de la Alemania nazi. Imagínense ustedes cómo desconocer los aportes de Alemania como nación, como pueblo a la cultura universal, solamente porque desde ese país en un momento dado, digamos, echó raíces el nazismo y causó estragos a la humanidad. Una cosa absurda. O como, por ejemplo, desconocer los aportes culturales de los Estados Unidos al mundo, porque sus gobiernos históricamente han tenido una conducta, digamos, desconocedora de las soberanías de nuestros países, que han cometido crímenes contra la humanidad. ¿Cómo desconocer los aportes de España? La España que nos colonizó, que nos conquistó, que cometió la destrucción de vidas más grande de la historia de la humanidad aquí en esta tierra, asesinando a millones de pobladores originarios o esclavizando durante 300 años a nuestros abuelos africanos. Crímenes horrendos contra la humanidad cometidos por españoles, pero no, jamás podríamos pensar que Miguel de Cervantes y el Quijote tendrán que ser borrados de la historia porque los españoles de aquel entonces hayan podido tener tal conducta. Una cosa absurda, pero que revela los propósitos homogeneizadores, los propósitos anuladores de una industria cultural que está cada vez más en guerra. Vemos, lamentablemente, un escenario de guerra cultural. Un escenario de guerra cultural en el que algunos pueblos podemos tener anticuerpos más numerosos que otros. Vemos lamentablemente cómo el silencio o el acompañamiento con esas agendas es pan nuestro de cada día, incluso en sectores de la intelectualidad o de ciertas intelectualidades, cómo hay movimientos llamados progresistas que reivindican incluso, digamos, teorías revolucionarias y que en la confusión reinante se colocan como vagón de cola de ese mismo proyecto. ¿Cómo ser, por ejemplo, una alternativa progresista y al mismo tiempo acompañar a la OTAN en sus planes guerreristas y de expansión en el mundo? ¿Por qué no reclamar entre todos que ningún bloque de ese tipo exista ya en una humanidad que no está en la Guerra Fría? ¿Por qué si se disolvió el Pacto de Varsovia tenemos que ver, digamos, activada a su contraparte la OTAN como una amenaza al equilibrio del mundo? El libertador Simón Bolívar lo proclamaba, el equilibrio del universo. Y ese plan que se basa en el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que lo ve de esa manera, que no, digamos, contempla un respeto a la diversidad cultural, política y económica, en la diversidad incluso geopolítica de distintos bloques, sino que concibe las relaciones internacionales como un sometimiento de unos pueblos frente a otros, de unos gobiernos frente a otros, de unas culturas frente a otras, pues eso lamentablemente constituye un escenario de guerra cultural
que nosotros no podemos dejar pasar por debajo de la mesa. Por eso felicito a los organizadores de esta actividad, les deseo éxito en este camino y espero que estas reflexiones, que no tienen mayor pretensión, sino digamos la transmisión de mi propia visión sobre este tema, puedan ser de utilidad a quienes nos acompañan por estas vías virtuales. Muchas gracias y termino como comencé, con un saludo desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Buenas noches. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestro americano y global.